Y doy gracias a Dios por todos ustedes que Dios les ha concedido el privilegio de estar hoy aquí en la casa del Señor. Es una bendición. Hoy continuamos, es una continuación del estudio que tenemos hoy. Hemos venido hablando ya para dos domingos, 3 con hoy. Hemos venido hablando acerca de el falso cristiano y el verdadero cristiano. Y estuvimos hablando el domingo, la continuación de ese tema. Hoy yo quiero compartir con ustedes la continuación acerca de dónde salieron los falsos profetas. Vamos a hablar hoy acerca de los falsos maestros, los falsos predicadores, las falsas iglesias, de dónde salieron. Está muy bien el tema que hemos empezado. ¿De dónde salieron? Ustedes ponen a pensar, cuando habla de dónde salieron, es que salieron de alguna parte. Salieron de algo. Así que salieron, es bíblicamente, salieron, ¿de dónde? De nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Salieron de nosotros, ¿verdad? Así que no salieron de otra parte. Y lo vamos a comprobar con la Biblia, porque me gusta comprobar con la Biblia por alguna réplica que haya. Lo vamos a ir comprobando con la Biblia. No vamos a hablar nada más así al azar. Tenemos que hablar de la Biblia, tenemos que la Biblia, como acabamos de leer hace ratito, que la Biblia sirve para qué, para instruir, redarguir, bueno, sirve para todo la Biblia, para corregir, fíjese bien, para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Entonces de ahí viene el tema que tenemos y continuamos con este tema, porque es muy importante que la iglesia del Señor, porque no toda iglesia es del Señor, hay que definir bíblicamente cuál es la iglesia que lleva la marca del Señor en su doctrina. No todas las iglesias son del Señor, porque estamos hablando del falso cristiano, del falso profeta, del falso maestro. Y esto no es nuevo, Fíjese bien que el Señor Jesucristo, y voy a introducirme en Mateo 24, el Señor habló claramente a sus discípulos y los instruyó bien. Y en Mateo 24 tenemos el sermón de Jesús, la enseñanza profética de Jesús, lo que iba a acontecer en el tiempo futuro con los creyentes de Jesucristo. Y estamos hablando que Jesús estaba enseñando a sus discípulos que ya estaba representando la iglesia del Señor. No es como dicen algunos que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, y eso es una mentira. La Biblia enseña que Jesús empezó a edificar su iglesia con sus discípulos.
reunió 12 apóstoles, los instruyó. Por eso dice que estemos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo. Así que ¿con quién empezó a edificar la iglesia? Con sus 12 apóstoles. Y lo marca que están en el cielo. Están en el cielo. Cuando habla de los 24 ancianos, está hablando de los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Así que ya están allá, hermano. Entonces, fíjense bien. El Señor instruyó, anunció a sus discípulos en Mateo 24:5. Vamos a empezar con los versículos porque vamos a confirmar la palabra del Señor. No vamos a gritar nada más, tenemos que enseñar la palabra. Jesús profetizó esto. Versículo 5, vean lo que dice, Mateo 24:5. ¿Qué pasará? Ahí está en la pantalla. Todos lo están viendo. Dice bien, porque vendrán muchos, ¿qué? En mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo. ¿Y qué pasará? Amén. Por eso puse la lectura en 2 Timoteo 3, ¿verdad? Y 4. Porque allí la palabra de Dios dice que vendrán tiempos que difíciles. Vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la humanidad se pone difícil. La gente la pone difícil. La iglesia está en el mundo y el diablo se aprovecha queriendo opacar el camino y el ministerio de la iglesia, el diablo. Por eso cuando habla aquí que van a venir muchos queriendo engañar, ¿a quiénes? A la iglesia. Van a venir muchos queriendo engañar a los creyentes. Y muchos van a venir predicando y diciendo, yo soy el Cristo. ¿Por qué creen, hermanos, que mi interés mío es de que la iglesia no se deje engañar de cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo? Porque cuando ellos vengan ya nosotros venimos, cuando ellos vengan ya nosotros, cuando ellos vayan ya nosotros estamos de vuelta. Porque ya sabemos sus artimañas del diablo. Por eso el Señor enseñó a sus discípulos diciéndole, van a venir. Dice, van a venir. Por eso dice, muchos falsos profetas vendrán. ¿De dónde salieron? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir los falsos profetas? ¿De dónde están saliendo ahorita los falsos profetas? En la historia de la iglesia, cuando estudiamos la historia de la iglesia, podemos ver la trayectoria de la iglesia, cómo ha venido trabajando, cómo ha venido luchando. Y muchas que se salieron de otras iglesias, del catolicismo y de bueno, fíjese bien, hermano, que han salido falsos profetas de las iglesias cristianas. Sí, donde más salen. Pero, ¿cuál es el tema que hemos venido llevando? La falsedad. La falsedad. ¿Por qué? Porque ellos piensan de acuerdo a ellos. ¿Por qué no son espirituales? Porque ellos son carnales. Y ellos piensan de acuerdo a sus pensamientos carnales. Y el creyente espiritual está pensando de acuerdo al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Y eso lo dijo Pablo.
Dice que no ignoráis que tu cuerpo y el mío es templo del Espíritu Santo y el que habita ahí es santo. Ese es el que dirige nuestra mente, ese es el que dirige al verdadero creyente en el Señor, el Espíritu Santo. Y en el hombre cristiano carnal, ¿quién lo dirige? ¿Quién está ahí adentro? Satanás, sentado en el trono. Fíjese bien, hermano. Ahora, en el versículo 11, Mateo 24, 11, fíjese bien lo que dice. Muchos falsos profetas se levantarán y, ¿qué otra vez? Y engañarán a muchos. Hermano, el diablo sigue engañando a la gente. Y esto no es nuevo. Cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra predicando el Evangelio puro. Ahorita el Evangelio está leudado, hermano. Mucha gente lo revolvió ya. Ya no están predicando un Evangelio puro. Y de esos temas ya lo tengo. Ya lo tengo. Dios me dio ya ese tema. Ya me dio también el tema, ¿qué es la iglesia y dónde está la iglesia? Porque queremos investigar en qué lugar estamos. Por eso fíjese bien que salen y engañarán a muchos. Muchos. En el tiempo de Jesucristo, cuando andaba predicando en la tierra, la Biblia dice que mucha gente le seguía. Miles de gente le seguían. Digo miles porque en una ocasión le dio de comer a 4,000 y otra vez le dio a 5,000, según los evangelios. Hermanos, pero todos eran cristianos. Todos eran cristianos. El domingo hablamos de eso. Cuando empezó a dar ya el verdadero pan, dijeron, no, esta palabra es muy dura. Y todos empezaron a ir. Entonces, ¿qué eran? Eran seguidores falsos. Porque últimamente quedó Jesús con un poquito de gente. Haz de cuenta que los colaron al cernidor, hermano. El Señor, hermano, en nuestro tiempo está con la misma palabra. Esto es como si ahorita lo hubiera dicho el Señor, porque lo está volviendo a decir el Señor a través de su palabra, porque su palabra nunca envejece. Su palabra permanece para siempre. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, no envejecerá. Esa se cumple, así que estamos viendo palabra del Señor. Versículo 24. Solamente quise tomar 3 versículos de Mateo. Versículo 24 de Mateo. Vean lo que dice. Porque se levantarán, ¿qué? Falsos Cristos. ¿Y qué más? Falsos profetas. ¿Y qué van a hacer? Harán señales y prodigios. De tal manera que engañarán si fuere posible. Cuídate, hermano. Cuídate, hermano, porque los falsos profetas andan en San Felipe. Los falsos maestros y los falsos profetas ya están en San Felipe. Porque te están enseñando un evangelio diferente que el que enseña la Biblia. Fíjese bien, hermano. Falsos profetas, por eso es el versículo 24, porque levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué los van a engañar, hermano? Note muy bien esto. ¿Cómo puede el diablo engañarte?
Porque si viene el diablo y se te presenta con cuernos y patas de chivo y todo eso, pues vas a saber que es el diablo. Pero el diablo va a venir disfrazado y se está disfrazando. ¿Y con qué creen que se está disfrazando? ¿Con qué creen que se está disfrazando el diablo? Y disfrazando a su gente, ¿con qué creen? Con la palabra de Dios, hermano. Con la palabra de Dios el diablo se está disfrazando, no se está disfrazando de otra cosa. Se está disfrazando con la palabra de Dios. ¿Cómo viene un predicador y te habla bonito de la Biblia, pero más adelante te cambia y te va metiendo otras teorías que no son bíblicas? Y ya te enroló, hermano, ya te sacó. Por eso es que es difícil a veces conocerlo, porque no sabes qué tipo de evangelio te viene presentando, ni lo conoces quién es. Por eso el Señor enseñó e instruyó a sus discípulos para que no caigan en las garras. Y el apóstol Pablo dijo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Cómo los vamos a conocer al falso profeta, al falso maestro? Te vas a preparar. Tú primero tienes que estar preparado para poner a prueba aquella otra falsa. Si te da la medida y te responde todo, haz de cuenta que le vas a hacer un cuestionario de preguntas. Y si te las resuelve o no te las, estoy seguro que no te las va a contestar. Te va a decir otra cosa. Entonces ahí lo vas a estar agarrando. Eso que dijo es falso. Esto también es falso. Todo lo demás es falso. Es un falso profeta, es un falso maestro que no me está enseñando la palabra de Dios. Trae la palabra de Dios disfrazada. Eso está predicando ahorita. Más en los movimientos carismáticos. Se está predicando ahorita y se está enseñando, hermano, diferentes cosas que la Biblia no lo enseña. Son prácticas, pero no son doctrinas. Amén. Ahora vamos a entrar de lleno. Seguimos con la primera pregunta. ¿De dónde salieron esos falsos maestros y profetas falsos y predicadores falsos? Y dice Pablo que salieron de nosotros, de la misma iglesia. Y lo vamos a comprobar. Ustedes van a decir, los que no han leído este pasaje, pero ya yo sé que todos lo leyeron. Y ya saben, hasta a lo mejor la tienen ya en lista, ya me ganaron para buscarla. Fíjense bien, dice Pablo que de la misma iglesia van a salir los falsos predicadores, los falsos maestros. Vean lo que dice Hechos 20, 28 al 30. Eso vamos a ir comprobando con la Biblia. Hechos 20, 28 al 30. Vean ustedes lo que dice la palabra. Vean lo que dice. Por tanto, mirad, ¿por quién? Por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Eso está hablando a los obispos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué van a entrar? Lobos rapaces que no perdonarán a la iglesia. Vean el otro versículo. ¿Y qué pasará después? Dice, y de vosotros mismos, ¿qué? ¿Qué pasará? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde están saliendo? ¿De la iglesia? ¿Quién era Pablo?
Pablo era el misionero y el pastor también. El que estaba cuidando, el que estaba vigilando, el que estaba instruyendo la iglesia. Pablo estaba instruyendo a la iglesia, le estaba enseñando la sana doctrina de Jesucristo, lo que aprendió de Cristo. No le enseñó otro evangelio que no le enseñó Jesucristo, sino estaba enseñando a la iglesia la enseñanza pura de Jesucristo. Y por eso le recomendó a los obispos. Por tanto, dice bien, mirad por vosotros. Dice, ¿quién? Por vosotros. Miren por ustedes. Le digo a los obispos, a los ancianos de la iglesia, miren por ustedes, procuren por ustedes, capacítense ustedes, estén firmes ustedes, enseñen. Ahora, dice, y por todo el rebaño que tienen a su cargo, por todos los hermanos de la iglesia, por todos los miembros de la iglesia. Tengan cuidado, cuídenlos, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Hermano, está tremendo. El ser administrador y ser representante del pueblo de Dios es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que cae sobre el pastor, sobre el obispo. Pastor es obispo. Por eso dice, tengan cuidado por ustedes mismos. Asegúrense ustedes primero. Aliméntense ustedes para que tengan de qué alimentar al rebaño. Porque si ustedes no se alimentan, ¿cómo van a alimentar al rebaño? ¿Verdad? Más bien eso es lo que estaba diciendo Pablo. Primero ustedes van a comer, se van a alimentar bien, se van a poner fuerte en el espíritu para que ustedes puedan también darle de comer y apacentar y cuidar al rebaño de la iglesia del Señor que compró con su sangre. Porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida, o sea que ya se iba a morir o que ya se iba a ir de ese lugar, yo sé que van a entrar después de mi partida lobos rapaces que no van a perdonar a la iglesia, y van a venir y la van a destrozar porque van a meterse los lobos. Y ha pasado en la iglesia, hermano. Ha pasado que sale un pastor y entra otro y ese pastor no tiene cuidado de la oveja, empieza a golpearla, los empieza a correr, los empieza a maltratar y a ponerles carga que ni él lleva y la iglesia dice, no, ya esto ya no es lo mismo. Y los hermanos no aguantan, porque ellos están viendo que no es así como se está apacentando la grey del Señor. Empiezan a apalear a la iglesia, a las ovejitas las empiezan a trasquilar de más, ya no les dejan nada. A la ovejita le quieren sacar toda la lechita, ya no le dejan ni para el corderito, todos para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se empieza a maltratar a la iglesia, así es cuando yo empiezo a exigir a la iglesia, yo necesito más sueldo, necesito 2 o 3 mil pesos semanal, y no sé dónde lo van a sacar ustedes, pero ustedes me tienen que dar mi ayuda, y si no, ahí les dejo. ¿Por qué? Porque no estamos amando la iglesia, no estamos amando el rebaño del Señor. Yo sí quiero comer de las ovejas, pero no las estoy alimentando bien. ¿De dónde le voy a sacar si no las estoy alimentando, no les estoy dando alimento? ¿Cómo van a dar? Si no les estoy dando buena pastura. Lobos rapaces. El otro verso dice, y de vosotros mismos se levantarán. Fíjense bien, hermano. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
¿Acaso no ha pasado? Hay muchos lobos que han salido de aquí, ¿verdad? Han salido lobos de aquí, que algunos todavía andan allá rugiendo, ¿verdad, hermano? Lobos rapaces. Oh, pero como ya no hay pastor ahí, y la iglesia de Betania ya no tiene pastor ahí, pues vamos a entrar nosotros. Vamos a volver otra vez a tomar el lugar. Y empiezan a hablar mal del otro que se fue y que entonces lo empiezan a difamar y empiezan esto para ganar confianza con la iglesia. Y yo no voy a ser como el pastor que estaba aquí, yo voy a ser diferente. Y es como el enamorado, ¿verdad? Mientras está enamorando le bajan las lunas y las estrellas a la novia, a la muchacha, pero ya que la tiene no le dan ni maíz, como decíamos, ¿no? El diablo es tremendo, hermano. El diablo es tremendo, pero la Biblia dice que de dónde salieron los falsos maestros y los falsos profetas, ¿de dónde? A veces decimos, no, esos salieron de la Iglesia Católica. Porque allá no están enseñando la verdadera doctrina. Salieron de allá y trajo maña para acá. No, salieron de los mormones. No, salieron de los testigos de Jehová, de ahí salieron los falsos profetas. De todas maneras, pues ellos son falsos profetas, pero no salieron de allá. La Biblia dice que sale de la misma iglesia. ¿Por qué se vuelven falsos profetas? Porque no eran cristianos, eran falsos. Hermano, y un falso cristiano, oigan bien, hermano, se los digo porque en mis 42 años que llevo ya de pastor en el ministerio he visto tantas cosas. El falso creyente a veces se prepara más que el verdadero, bíblicamente, intelectualmente. A veces sabe más que el pastor. Se prepara más que el pastor, investiga más que el pastor, investiga más que los dirigentes de la iglesia, pero con un propósito. Él tiene su plan. Cuando salen con un pensamiento listo, prepararon el terreno todo listo. Me preparé porque yo pienso ganar terreno en la iglesia. ¿Cuántos bandos habían en la iglesia de Corintios, hermano? ¿Cuántos grupos habían? Esta iglesia era grande y tenía bandos. Uno decía que era de quién, de Pablo, otro de quién, de Apolo, otro de Cefas y otro de Cristo. 4 bandos dentro de la iglesia, una iglesia grande. Pero era una carnalidad que había dentro de la iglesia de Corintios. Y todos decían, no, mi pastor es fulano, mi pastor es fulano, mi pastor es fulano. Y el otro decía, no, mi pastor es Jesucristo. Amén. Aunque otros que estén en su bando, mi Cristo, Él es mi Salvador. Yo recuerdo que a mí me quisieron sacar políticamente de la primera iglesia que me tocó fundar en Tabasco. Y yo siempre he dado confianza, me ha gustado capacitar y darles oportunidad a los hermanos para que se preparen. Y yo tenía un grupo de jóvenes y ya 1 o 2 matrimonios. Y había política entre otro pastor que quería pastorear la iglesia. Pero si hubiera entrado por la buena, sí lo hubiera logrado. Porque yo nunca he sido un pastor que yo me quiero agarrar con la iglesia. Si la iglesia quiere, ahí está el lugar.
Para mí no hay ningún problema. Y tenía conquistado a uno que era diácono de la iglesia y otro que era el secretario de la iglesia. Y con ellos empezó a trabajar el otro pastor político. Mire bien, un pastor disfrazado. Y empezó a trabajar por bajo del agua, a conquistar a los hermanos que me sacaran de la iglesia. Y ya tenía como unos 10, tenía a su favor. Y en una reunión, ahí propusieron que yo fuera destituido de la iglesia. Y los hermanos se quedaron, ¿pero por qué es? Si el pastor es el que fundó esta iglesia. Se puso seria la cosa. Se puso a votación y la mayoría estaban a favor mío, pues yo no tenía por qué, y yo lo hubiera dejado. Aquel bando, oigan bien, aquel bando que estaba en contra se levantaron y dijeron, nosotros nos vamos de la iglesia. Sí, eran 2 hermanos. Nosotros nos vamos de la iglesia. Y se fueron, hermano. Se levantaron esa misma hora de la sesión de negocios, se levantaron y se fueron. Y los hermanos decían, unos que estaban acá, que eran líderes de la iglesia, me decían, pastor, vamos a expulsarlo, que la iglesia los expulse. Digo, no, hermano, no. Nosotros no somos jueces. Deja a los hermanos que se vayan. Vamos a orar por ellos. Y ellos que se vayan, Dios no quiere a nadie a la fuerza. Ellos vinieron por voluntad. Y así también se van, déjenos. Oremos por ello. ¿Cómo trabaja Satanás? Y con cuánta razón el apóstol Pablo dijo, y después de mi partida, yo sé que van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de entre ustedes va a salir 1 o 2. Ahora que ya no está Pablo, vamos a entrar nosotros. Los falsos, ¿te acuerdas, hermano, en el estudio que tuviste? Los judaizantes con los gentiles. Y damos gracias a Dios, hermanos, por conocer a los falsos, ¿verdad? ¿Cómo se va a conocer el árbol, dijo el Señor Jesucristo? Por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo vas a conocer el árbol que es malo y el árbol bueno? Por su fruto lo vas a conocer. ¿Cuál es su fruto? La obra que haga. Esa va a ser su fruto. Ahora seguimos adelante con el pasaje y comprobamos, vamos a comprobar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahora con 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Estamos hablando de los falsos maestros, los falsos profetas. ¿De dónde salieron estos? ¿Cómo van a salir y cómo van a aparecer? Para que no nos agarren de sorpresa y tengamos mucho cuidado. Vea lo que dice 1 de Juan 2:19. ¿Cómo dice? Salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué pasó? Habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué más claro habla la palabra de Dios? Hermano, a veces da tristeza cuando un cristiano, estamos hablando del cristiano falso, tiene cargo en la iglesia, diácono de la iglesia, predicador de la iglesia, hasta habla en lenguas, y que de pronto cambia, y que de pronto reacciona diferente. ¿Cómo queda usted con lo que ve de él? ¿Cómo ve usted a la persona cuando yo he conocido personas que los he visto en la iglesia, activos, cantan, bueno, hacen todo, ofrendan, diezman, donan todo,
y que de pronto reaccionan diferente. Uno está engañado, me están engañando. Me está engañando. ¿Cómo se llama la palabra cuando alguien lo ves así y crees en él, crees en lo que está haciendo? Lo ves tan activo, pero de pronto se murió, ¿verdad? Como si se hubiera muerto. Te decepciona. Es la palabra, ¿verdad? Te decepcionas de él. Y eso te puede costar a ti un tremendo bajón hasta abajo y puedes decir, pero si fulano, que era el diácono de la iglesia, que era el pastor de la iglesia, y mira lo que hizo. ¿Verdad, hermano? Estaba viendo un video y 2 veces lo he encontrado. Un pastor que recientemente dice que era un pastor joven con 3 niños, su esposa joven, un pastor activo en la iglesia, predicaba, enseñaba, tenía todo. Y se quitó la vida. ¿No lo has visto? Si lo encuentro te lo voy a subir. Bien joven, su esposa y 2 niños. Se quitó la vida, hermano. Hermano, ¿cómo creen que quedó la iglesia? Fíjense que el pastor Joel amaneció muerto, ahí se colgó de la palapa, quedó como piñata. ¿Cómo van a decir? Oye, el pastor que tanto que enseñaba y mira dónde está con una piñatita. ¿Cómo creen que van a quedar ustedes? Decepcionados, ¿verdad? Y posiblemente algunos dicen, no, o sea, si le pasó al pastor, entonces yo mejor me voy. Hermanos, el diablo se disfraza. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿cómo es posible que un pastor que es espiritual y que el Espíritu Santo vive en él, cómo es posible que haya quitadose la vida? Vuelvo a lo primero. Muchos me dirán, Señor, y en tu nombre predicamos, en tu nombre enseñamos. Estuviste con nosotros en la plaza. Señor, ¿te acuerdas cuando yo hacía milagro? ¿Te acuerdas que yo ponía la mano y sanaba al enfermo? ¿Te acuerdas cómo yo enseñaba a la iglesia, a los hermanos? Y cómo yo hablaba en contra del diablo. Dice el Señor, no te conozco. No te conozco. Para muchos quizás es extraño este pasaje, pero acabamos de tener un estudio el jueves, donde dice que muchos predican el evangelio. ¿Por qué? Por envidia. Muchos predican el evangelio por envidia, otros por contención, otros por poner mal al pastor o a la iglesia. El mejor predicador ahorita es el diablo, más que los creyentes. Se sube acá al púlpito y predica al diablo y da un mensaje tremendo y te hace un milagro desde aquí, desde el púlpito, y te tiende en el piso tan solamente que mueva la mano, todos caen al suelo. ¿Quién está atrás de él? El diablo. Estaba viendo lo que están practicando ahorita los falsos predicadores carismáticos. Están usando mucho el hipnosis. Están usando mucho el hipnosis, el colectivo. Están usando mucho el hipnotismo. Están usando mucho el magnetismo. Hay el hipnosis, el colectivo, hay el hipnotismo y hay el magnetismo y sugestión. Yo tuve la oportunidad de ser cristiano, que yo estudié estos libros. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Aquí en la tierra dice que es uno. El Espíritu Santo
que vino y llenó en el día de Pentecostés a los primeros cristianos. Uno. Y el apóstol Pablo dice que son tres los que dan testigo en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más. En el trono de Dios, número completo y perfecto, 7 espíritus de Dios, pero uno es el que está aquí en la tierra, el que está representando a Jesucristo. El domingo vamos a hablar de este tema. Cuando habla Pablo dice, si alguien viene enseñándoles otro espíritu. Entonces, ¿cuál espíritu es el que se está moviendo ahorita en el paganismo? En los cristianos falsos, ¿cuál espíritu se está moviendo? ¿El espíritu del otro? ¿El espíritu del falso profeta? ¿El espíritu que va a hacer señales? Dice que el diablo se disfrazará y mandará fuego del cielo. Y el falso profeta dice, habrá señales y milagros. Y por eso es que muchos cristianos que no están bien fundados en Jesucristo van a decir, me voy para acá, porque aquí hacen sanidad. Yo tiene tiempo que estoy enfermo y no es sano. Yo me voy a esa iglesia porque ahí voy a sanar. Y se va. El diablo se lo llevó. Seguimos adelante cuando dice en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Nada más nos quedan 2 versículos. 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué? Algunos apostatarán de la fe y se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya ves que hay espíritus engañadores y esos espíritus engañadores, esos falsos profetas y falsos maestros, lo que están enseñando son, ¿qué? Doctrinas de demonios. Lo declara la Biblia. Está enseñando en esta iglesia, como es un profeta falso, es un maestro falso, lo que está enseñando en esa iglesia falsa es la doctrina del demonio. Hermano, ¿y cómo crecen estas iglesias? ¿Cómo crecen estas iglesias, hermano? Enseguida hay una iglesia tremenda de 200 o 300 gente. Porque allá hacen de todo, ¿no? Pero en la doctrina verdadera del Señor, cuando se predica el verdadero evangelio, la gente dice, no, en esta iglesia es muy difícil, porque ahí no podemos hacer nada. Allí lo que enseñan es del Señor y no nos permiten hacer nada de lo que acá. No, y acá podemos hacer lo que se nos pegue la gana. ¿Por qué? Porque es un desorden. Porque son doctrinas de demonios. ¿Por qué son de demonios? Porque los que están predicando y los que están enseñando, los maestros que están enseñando, no son de Dios. Son cristianos falsos. Son lobos rapaces. ¿Y qué están enseñando? Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia ya no reciben, no les entra la palabra y enseñan puras mentiras, basuras del diablo. Ya no les entra la palabra. ¿Qué cosa es cauterizar? Tienen que cauterizar la conciencia. ¿Ya no entienden ustedes lo que es cauterizar? Algunos sí conocen, ¿verdad?, qué es cauterizar. Cerrar, por ejemplo, si usted tiene una herida o una quemadura, por ejemplo, vamos a ver más mejor una quemadura, se quema su piel, hermano, sana, pero ¿qué pasa? Cerró, pero la piel quedó cerrada, los poros quedaron cerrados, no tiene poro ahí no tiene poro, no entra nada. ¿Ha sido, doctor? Es así, ¿verdad? Que una herida, una quemadura sana, pero quedó sin poro ahí. Ahí no respira el cuero.
¿verdad? Que entonces se sellan los poros, se tapan. Entonces ahí no entra, no sale ni vello. Aunque su mano fuera muy peluda, pero se quema ahí, hermano, ya ahí no le va a criar pelo, va a quedar sin pelo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es igual, dice que estos hombres estos mentirosos tienen cauterizada la conciencia, ya no les entra nada, hermano, ya no reciben la palabra, se quedaron en el aire. Y ellos están enseñando lo que grabaron y ellos son los que siguen enseñando, pero la palabra de Dios para ellos, el diablo cegó el entendimiento para que no crean a la verdad y crean a la mentira, y estos empiecen a enseñar mentiras y no están enseñando verdad, sino pura mentira. Tremendo versículo. ¿Cuál es la recomendación de Pablo a Timoteo para terminar? 2 Timoteo 4, 2 al 4. Pablo le ordena a Timoteo que predique la palabra, que enseñe a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no surgirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad y volverán a las fábulas, a las mentiras de Satanás. Y es la recomendación del apóstol, y con este texto termino. Predica la palabra, enseña la palabra, redarguye con la palabra, reprende lo que ya es maduro, exhórtalos, aconséjalos, anímalos. Pero se predica a tiempo y afuera de tiempo. A cualquier momento nosotros tenemos que estar preparándonos con la palabra del Señor, porque el diablo no duerme. Muchos dicen el diablo está durmiendo, ¿no? Se durmió el diablo. No, el diablo, ese no duerme. El diablo está despierto y tiene sus agentes que no descansan, hermanos. Ellos están trabajando mientras nosotros como cristianos a veces nos dormimos espiritualmente. Los trabajadores de Satanás andan activos, hermanos. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando el hombre sembró la cizaña en su campo y se durmieron los trabajadores? ¿Y qué pasó mientras dormían? Vino el enemigo, ahorita están durmiendo, ahorita vamos a sembrar mi semillita, dice el diablo, y la regó en el campo. Cuando se despertaron, ya la semilla mala ya estaba. Hermano, por eso Pablo dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos que ya la gente no va a querer la sana doctrina. No van a querer sufrir por la sana doctrina. Eso quiere decir, no van a querer sufrir por la sana doctrina. Mejor se apartarán de ella. Pero después que se aparten, dice la palabra, que se amontonarán maestros. Se van a amontonar maestros, hermanos, como moscas, enseñando de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Y la gente en este tiempo, hermano, la gente quiere oír, dice, teniendo comezón de oír, pero no comezón de oír la palabra de verdad. Ellos quieren oír otras cosas que les llame la atención carnalmente. Y dice el diablo, bueno, eso quieren, ahí les mando los maestros que les enseñen. Y el diablo lleva a sus maestros y empiezan a enseñar a la gente de acuerdo a lo que ellos o a sus deseos carnales. El diablo dice, ¿quieres esto? Aquí te tengo esto. ¿Quieres oír esto? Te tengo esto. Hermano, el diablo tiene sus maestros, tiene sus colaboradores y allí los tiene entretenidos en el ministerio satánico. Hermanos, si este tema le has entendido, yo te invito en el nombre del Señor que afirmemos más nuestra fe en Jesucristo.
Porque en Cristo lo tenemos todo. Ya nosotros no podemos andar buscando otro Dios ni otra religión. Ya no, porque solamente hay un Dios, un Padre, un Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más. Es lo único. Amén. Y debemos, como dijo el apóstol Pablo, debemos de estar seguros en lo que ya creímos, creyendo en la doctrina de Jesucristo. No tenemos por qué buscar otra cosa, ¿verdad? No, solamente que le guste la basura. ¿Pero a quién le gusta la basura? A nadie. A nosotros nos gustan que nos den cosas buenas, que nos alimenten bien espiritualmente. Eso es lo que nosotros queremos, alimentarnos cada día. Desead, dice el apóstol Pedro, la leche espiritual, dice, pero no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que Dios te bendiga en esta mañana y te guarde. Amén.